Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo video de programación en C, en el cual voy a retomar el tema de los arreglos para profundizar en arreglos de 3 o más dimensiones, específicamente hablando un poco de arreglos de 4 dimensiones. Voy a abordar tanto arreglos dinámicos como arreglos de tamaño estático, así como también de la liberación de memoria y inicialización de un arreglo de 3 dimensiones, para que vean cómo funciona. Antes de pasar a que veamos las diapositivas donde les muestro cómo se va ejecutando cada línea de código y se va construyendo cada arreglo, les hago una pequeña introducción usando esta diapositiva. Esto que tengo aquí sería un arreglo de 3 dimensiones que puede interpretarse como un arreglo de tablas. En este gráfico pueden apreciar que tenemos un apuntador, por eso le coloco PTR en el nombre para decir que es un puntero. Un apuntador a un arreglo que contiene 3 elementos. Esta sería la primera dimensión, pero cada uno de estos elementos apunta o hace referencia a una tabla, y cada tabla es un arreglo de 2 dimensiones, y ahí tenemos entonces las 3 dimensiones. Este arreglo es entonces un arreglo de tablas. Pasamos a ver las diapositivas de cómo se va formando y construyendo un arreglo de 3 dimensiones. En este caso, para ejemplificarlo, voy a construir un arreglo de 3 dimensiones de tipo de dato double, que le he llamado arreglo 3D, inicializado a null, que debe ser una buena práctica siempre inicializar a null los punteros. Cuando inicializamos a null, lo que vamos a hacer es que el puntero apunta a la nada, de manera que así evitamos que esté apuntando a algún valor basura o a alguna dirección en memoria que sea o que contenga datos basura. Luego de eso vamos a declarar la cantidad de elementos que va a tener en la primera dimensión. Como es de 3 dimensiones, la primera dimensión hace referencia a la cantidad de tablas. Recuerden que es un arreglo de tablas. Reservamos memoria entonces para n elementos. Ahora n elementos vale 5. La reservación de memoria, si han visto los videos acerca de memoria dinámica y arreglos dinámicos, se lleva a cabo mediante ciertas funciones, en este caso malloc. Malloc va a crear un bloque de memoria de cierto tamaño y se lo va a asignar o va a hacer que este puntero apunte a ese bloque de memoria. Malloc, para crear este bloque de memoria, va a requerir de un parámetro. Ese parámetro es el tamaño del bloque de memoria que va a construir, el tamaño en bytes. Para construir este bloque de memoria, entonces nosotros indicamos la cantidad de elementos multiplicado por el tamaño de cada elemento. Cada elemento en este arreglo de tablas es en sí una tabla, por lo tanto un doble puntero. Así que lo que calculamos aquí es el tamaño de un doble puntero. Una vez que se ha creado el bloque de memoria, malloc lo retorna y es necesario realizar un casting para podérselo asignar a la variable que corresponde. En este caso, arreglo 3D es una variable de tipo triple puntero, por lo tanto el casting es a triple puntero. Esto lo que hace es como que el bloque de memoria es preparado para recibir el dato o los datos para los que fue creado. Lo que va a suceder cuando se reserva la memoria es que se crea un bloque, en este caso un bloque de memoria, que dado el casting, pues entonces se crea como de esta forma. Lo creamos para 5 elementos, entonces 5 compartimentos en el que cada uno de estos elementos es en sí un doble puntero a double, que fue para el valor que lo reservamos. Ya que cada uno de estos elementos es en sí un puntero, también va a requerir que asignemos memoria, que creemos bloques de memoria. Entonces para eso ahora vamos a recorrer 5 elementos y para cada elemento hay que reservar memoria. Vamos a necesitar un ciclo. Creamos una variable n filas que nos va a indicar cuántas filas tiene cada tabla. Ya reservamos memoria para 5 tablas. Ahora vamos a indicar cuántas filas tiene cada tabla. Una pausa para recordarles algo.
En los arreglos dinámicos, el tamaño puede variar. Una tabla puede tener una fila de un tamaño de ciertas columnas, digamos 3 columnas, y otra fila puede tener 4. Es posible realizarlo cuando estamos tratando con arreglos dinámicos. Para este ejemplo, todas las filas van a tener la misma cantidad de columnas. Para poder lograr eso que les menciono de que tengan tamaños variados, sería necesario que el usuario vaya escribiendo o especificando cuántas columnas quiere que tenga una fila o cuántas filas quiere que tenga cada tabla. Todo eso se puede programar, pero como les digo, se programaría para que el usuario vaya creando la tabla a su gusto. Y en este ejemplo ya voy a tener predefinida cuántas filas, cuántas columnas, cuántas tablas. Volviendo entonces a la explicación, ahora que he especificado que cada tabla va a tener 5 filas, es necesario crear un ciclo que recorra cada uno de estos elementos de la primera dimensión de la que hace referencia a las tablas y que para cada uno de ellos se vaya reservando memoria, tal y como lo muestro aquí. Vean en este caso que arreglo 3D le especifico un índice, le digo en el elemento i. Arreglo 3D en el elemento i. En el elemento i, que sería en la tabla 0, en la tabla 1, hasta la tabla 4. Y se le asigna una reservación de memoria o un bloque de memoria que lo calculamos igual que antes con malloc, especificando cuántas filas va a tener cada una de estas tablas multiplicado por el tamaño de los elementos o del elemento que va a contener cada fila. Y cada fila es en sí un puntero a double. Entonces multiplicamos el número de filas por el tamaño de un puntero a double. El casting del bloque de memoria que hemos creado es a doble puntero a double. Porque recuerden del paso anterior que lo que creamos fue un bloque de memoria que va a contener doble puntero a double. Así que cada uno de los i elementos es un doble puntero a double. Lo que pasaría ahora entonces es que para cada elemento se crea un nuevo bloque de memoria. Dentro de este bloque de memoria haríamos referencia a cada fila de la siguiente manera. El nombre del arreglo o de la variable con la que hacemos referencia al arreglo, número de tabla, número de fila. Aquí sería tabla 0, fila 1, tabla 0, fila 2, tabla 0, fila 3 y así sucesivamente se irían creando los bloques de memoria para cada tabla. Tendríamos por ejemplo aquí la tabla 2 fila 0, tabla 2 fila 1 hasta la fila 4 y así continúa hasta que se crea o se reserva memoria para la última tabla. Una vez que se ha terminado con ese proceso, incluso dentro del mismo ciclo sería lo mejor, que es como lo voy a enseñar ahora, procederíamos a reservar memoria para la cantidad de columnas que tiene cada una de las tablas. Ya creamos la fila, vamos a especificar ahora, vamos a reservar memoria ahora para la cantidad de columnas que tiene cada fila. En ese caso, como vamos a recorrer varias filas, porque cada tabla tiene varias filas, es necesario crear un nuevo ciclo. Este ciclo está anidado dentro del ciclo donde reservamos memoria para la fila. Declaramos entonces cuántas columnas va a tener. Aquí me hizo falta el punto y coma, una corrección que se puede hacer en el compilador después. Y creamos un ciclo que va a recorrer las n filas como les muestro ahora. Va a recorrer las n filas y para cada una de las filas se va a reservar memoria para cierta cantidad de columnas. La cantidad de columnas multiplicado por el tamaño del elemento que contiene cada columna, que en este caso cada columna va a tener un double. El casting es a puntero a double, ya que en el paso anterior fue para ese tipo de datos que se creó cada elemento. Es decir, que cada uno de los elementos i, j es en sí un puntero a double. En este momento estamos reservando memoria entonces para la tabla i, fila j, especificando
o dando el tamaño o la cantidad de columnas que va a tener la fila J en la tabla I. Una vez que se ha terminado con este proceso, que se ha ejecutado este código, se ha creado o se ha reservado memoria para el arreglo de 3 dimensiones. Lo que sucedió entonces es que teníamos aquí, por ejemplo, ahorita les muestro tabla 0, fila 0, tabla 0, fila 1, fila 2, hasta 4. Y para cada uno de estos elementos, mediante el ciclo controlado por J, para cada uno de esos elementos se ha reservado memoria para que contengan cierta cantidad de columnas. De manera que ahora este elemento sería en el arreglo 3D, en la tabla 0, fila 0, columna 0, lo que vamos a encontrar es un valor double. Y así sucesivamente en la columna 1, en la columna 2, 3 y hasta la última columna. Como pueden ver, cada uno de estos elementos contiene 5 columnas. Aquí lo que tenemos, este bloque de memoria, es una fila. Esto es una fila. Como pueden ver, es la fila 0. Y lo que tenemos aquí que va incrementando es la columna 0, columna 1, 3 y hasta la fila 4. Tiene 5 columnas. Es decir, que cada uno de estos elementos de esta fila tiene 5 columnas, como lo especificamos aquí. Por lo tanto, ya que tenemos 5 filas de 5 columnas, se vuelven 25. Retrocediendo aquí tenemos que cada uno de estos elementos contiene 25. Y como tenemos 5 tablas de 25 elementos, tendríamos en total 125 valores double. Calcular la cantidad de elementos que hay en un arreglo es fácil, simplemente tienen que multiplicar las dimensiones, en este caso 5 por 5 por 5, y obtienen 125 elementos. Ese es el tamaño del arreglo. Algo que no he especificado en esta diapositiva es cómo vamos a manejar si ocurre un error durante la reservación dinámica de memoria y necesitamos borrar los elementos que ya se habían guardado antes. No lo agregué en las diapositivas, pero en el código sí tengo planeado mencionarlo. Vamos a pasar ahora al código para que lo ejecutemos y veamos cómo funciona. Mostrando ahora en CodeBlocks, ya tengo aquí limpio un código, un espacio para código, donde solamente he declarado n cubos, n tablas, n filas, n columnas. N cubos es para el tema de los arreglos de 4 dimensiones, que ya lo veremos luego. Lo que vamos a ocupar ahora es n tablas, n filas y n columnas. Y lo primero que voy a hacer es crear un ciclo para mostrar lo que contiene un arreglo. Lo voy a hacer primero porque lo voy a ocupar para todos los casos. Así que voy a declarar un entero i, j, k y l, porque l lo vamos a ocupar cuando trabajemos con el arreglo de 4 dimensiones. Ahora, desde que i vale 0, mientras i sea menor que el número de tablas y el incremento luego en i. Luego, desde que j vale 0, mientras j sea menor que el número de filas y luego el incremento en j. Y por último, para la última dimensión, desde que k vale 0, mientras k sea menor que el número de columnas y el incremento en k. Ahorita este ciclo, estos 3 ciclos anidados son para recorrer un arreglo de 3 dimensiones. Este recorre tablas, este recorre filas, este recorre columnas. Y voy a modificar algunas cosas, por ejemplo aquí, para darle una mejor salida con formato. Aquí voy a colocar tabla y voy a especificar el número de tabla que estoy imprimiendo, que en este caso sería la tabla i. Pero para que no me salga como tabla 0, tabla 1, quiero que me salga tabla 1, tabla 2, hay un desplazamiento en 1. Agrego el desplazamiento en 1. Entonces lo que va a ocurrir es que va a decir tabla 0 y va a imprimir la tabla. Podría hacerse que diga tabla 0, fila 0
e imprimo una fila. O tabla 0, fila 0, columna 0, columna 1, hasta n columnas. Se puede. Pero a mí, como ya les he enseñado en otros videos, lo de las tablas, lo de los arreglos de 2 dimensiones, y estamos tratando con 3 dimensiones, pues quiero mostrarlo como un arreglo de tablas. El arreglo de 3 dimensiones como un arreglo de tabla. Entonces, luego de mostrar este título, se vienen 2 ciclos anidados que muestran la tabla, y cuando termine de mostrarla, voy a agregar un salto de línea que me sirva para separar, para dar un espacio entre tablas. Dentro de este ciclo vamos a tener el que muestra cada una de las columnas, así que aquí con un print vamos a mostrar, voy a mostrar, en este caso es un %LF porque es un double lo que voy a mostrar, y le vamos a dar 10 espacios, así que 10.2LF, y voy a mostrar el elemento, un elemento del arreglo que no lo he creado. Le voy a colocar el nombre arreglo 3D, y tenemos tabla I, fila J, columna K. Luego de mostrar una fila, agregar un print para un salto de línea y que muestre la siguiente fila. Con eso estaría listo la función para mostrar un arreglo de 3 dimensiones, un arreglo de tablas. Ahora declararlo. Un double, le voy a colocar el nombre arreglo 3D, y ahorita lo voy a mostrar como un arreglo estático. Le vamos a colocar de filas, tiene 3 tablas, 4 filas, 5 columnas. Podemos especificar los nombres: n tablas, n filas y n columnas. Y ahora les voy a mostrar cómo sería inicializar este arreglo en el momento en que fue declarado, que fue algo que les mencioné que iba a enseñarles. Cada dimensión dentro de la inicialización del arreglo debe de ir encerrada entre llaves. Estas llaves que tengo aquí serían las que encierran la inicialización completa. Pero dentro vamos a tener la dimensión de las tablas, la dimensión de la fila. Cada una de estas dimensiones va a llevar su respectivo abre y cierre de llave. Así que dentro voy a crear nuevas llaves, y estas llaves que tengo aquí se referirían a la primera tabla, y son 3 tablas. Tenemos segunda tabla y tercera tabla. Aquí tenemos las llaves para la primera, segunda y tercera tabla. Dentro de cada una de estas tablas vamos a tener n filas, así que tendría que agregar la llave para la primera fila, segunda fila, tercera fila y cuarta fila, porque son 4 filas. Algo que no recuerdo es que aquí si lleva coma. Creo que no la lleva porque le funciona esta que tengo aquí. Lo mismo debo hacer para cada una de las tablas, así que aquí tengo para la segunda tabla sus respectivas 4 filas, y para la tercera tabla sus respectivas 4 filas. Esto que estoy haciendo ahora no es necesario hacerlo en este orden, puede ir todo en una sola línea. Si lo estoy haciendo así es para explicarlo y que quede más claro. Dentro de aquí voy a colocar algunos números, por ejemplo 1, 2, 3, 4 y 5, porque son 5 números. Esta es fila, esta es una fila. Cada fila tiene 5 columnas. Aquí ya no es necesario que cada columna vaya entre llaves, no es necesario. Voy a colocar ahora otros números para la segunda fila, y estos números serían hasta el 10. Voy a repetir esto para no tomar mucho tiempo. Listo. Y voy a pasar a llenar la siguiente tabla. Listo. Y ahora voy a copiarlo. Y ahora paso a llenar la última. Con eso estaría inicializado el arreglo de n tablas, n filas, n columnas.
Voy a compilarlo para ver si no hay errores. Me da la impresión que no hay, pero no se sabe. Y sí que me arroja aquí unas advertencias. Advertencia de exceso de elementos. Estaba revisando y en la segunda tabla veo que aquí tengo de 10 a 15, son 6. Son 6 elementos en una fila. Y una fila tiene 5 columnas, así que aquí es el problema. Voy a quitar el 10, que vaya de 11 a 15. Y lo mismo aquí. Y voy a volver a probar si el error continúa. El error continuaba y decidí probar con sustituir con los valores constantes. Lo cual es raro porque yo declaré las variables como constantes y no pensé que fuera a haber problema, pero si colocan los números sin utilizar variables aunque sean declaradas constantes, veo que no me arroja ningún problema. Voy a realizar la prueba y luego voy a ejecutarlo utilizando las constantes que declaré para ver cuál sería el problema. Ejecutando entonces el programa, ven aquí que muestra un arreglo de tablas. Tenemos la tabla 1 y muestra la tabla 1. Luego tenemos la tabla 2 y muestra la tabla 2 y tabla 3 muestra la tabla 3. Un arreglo de tablas, como les mencionaba, que se puede interpretar un arreglo de 3 dimensiones. Voy a dejar esa prueba ahí y ahora vamos a volver a utilizar los nombres de las constantes: n tabla, n filas y finalmente n columnas. Y voy a compilar y ejecutar. No me deja realizarlo porque dice que hay un error, que dice que el objeto no pudo ser inicializado. Voy a comprobar ahora qué sucedería si estas constantes son declaradas como globales en este punto y el error persiste, sigue dándome el mismo problema. Si fueran estáticas, aunque realmente esto no le da sentido porque una variable que es declarada como global es en sí una estática. No lo recordaba de la teoría, no se puede declarar un arreglo estático, un arreglo de longitud fija, indicándole aquí nombres de variables, aunque estas variables hayan sido declaradas como constantes. Parece que esto solamente nos va a funcionar para cuando creemos los arreglos dinámicos. Así que voy a quitar esto y vamos a continuar viendo cómo sería si el arreglo fuera dinámico. Si el arreglo fuera dinámico, entonces sería un triple puntero y aquí tendríamos algo así: triple puntero y el nombre del arreglo, que es arreglo 3D inicializado a null. Luego inicializamos o creamos el primer bloque de memoria que se va a referir a la cantidad de tablas. El casting es a triple puntero porque es de ese tipo de dato la variable arreglo 3D. Y luego con malloc creamos el bloque de memoria necesario, que sería de n tablas multiplicado por el tamaño de cada tabla, y cada tabla es en sí doble puntero a double. En este punto sería necesario comprobar que se haya reservado memoria, así que aquí podemos agregar un if y comprobar si el arreglo es igual a null, o más bien distinto de null. Si es distinto de null, entonces continuamos aquí con las operaciones, y si no, pues tendríamos que especificar que no se pudo reservar memoria. Si arreglo 3D es distinto de null, entonces se logró reservar memoria para la primera etapa. Y si no, pues entonces mostraría este mensaje de error. Luego de eso entraríamos en esta etapa, suponiendo que todo va bien, y tendríamos que reservar memoria para las filas y las columnas, es decir, para cada tabla. Cada una de estas n tablas es una tabla, hay que reservar memoria para ello. Para reservar memoria para una tabla es necesario tener dos ciclos anidados, como los muestro aquí. El primero va a ir recorriendo cada tabla
y el segundo para cada fila. Va a reservar memoria según la cantidad de columnas que tenga. En el primer for tendríamos entonces controlado por i, desde que i vale 0, mientras i sea menor que el número de tablas, porque va a recorrer todas las tablas y para cada tabla va a reservar memoria para cierta cantidad de filas. Dentro de este ciclo entonces, al elemento i del arreglo, es decir, a la tabla i, le va a asignar memoria suficiente para cierta cantidad de filas. El casting, cada uno de los i elementos es en sí un doble puntero a double, así que el casting es a doble puntero a double, y el tamaño del bloque de memoria sería de n filas multiplicado por el tamaño de cada fila. Cada fila es un arreglo simple, un arreglo de una dimensión de datos double, así que sería el tamaño de un puntero a double. Todo esto lo mostré en la diapositiva. Luego de reservar memoria nuevamente con malloc sería necesario comprobar que se haya reservado memoria, así que aquí es donde agregaríamos un nuevo if y ver si el elemento i es distinto de null. Si es distinto de null, si el elemento i es distinto de null, entonces quiere decir que se logró crear esa fila. Y si no, pues no se logró crear y hay que ocuparnos del error. Este for que tengo aquí se debe ejecutar solamente si se pudo crear la fila, así que debe de ir dentro del if. Dentro de este ciclo for, el último, vamos a recorrer cada una de las n filas y para cada una de ellas asignar cierta cantidad de memoria para crear las n columnas. Así que desde que j vale 0, mientras j sea menor que el número de filas que acabamos de crear y luego el incremento. Y dentro, entonces en el arreglo 3D, en la tabla i, fila j, vamos a reservar memoria. El casting es ahora a puntero simple a double, ya que cada una de estas filas es en sí un puntero a double. Y con malloc creamos nuevamente el bloque de memoria, que será de n columnas multiplicado por el tamaño del elemento que tiene cada columna, y cada columna va a contener un double, así que size of double. Y nuevamente tendríamos que comprobar que se haya reservado la memoria, así que habría que anidar un nuevo if y comprobar que el elemento o la tabla i, fila j, sea distinto de null. En esta última etapa podríamos decir igual a null. Y aquí si es igual a null quiere decir que nos reservó la memoria y entonces atenderíamos el error. Si lo dejamos como distinto, igual puede funcionar. Y lo que voy a hacer ahorita es que si es distinto de null, o sea, se reservó la memoria, entonces voy a colocar un mensaje que diga creado con éxito. Y un par de saltos de línea solamente para notificar que fue creado con éxito. Y si no, por el momento el else lo voy a dejar vacío. Todos los else los voy dejando vacíos para mostrarles si funcionó. Una vez creado el arreglo, voy a copiar esto. Voy a copiar este ciclo y lo voy a agregar por aquí, modificándole algunas cosas. Voy a quitar el título de tabla y en esta parte voy a agregarle un número. Voy a asignarle un número que voy a llamar n. Los saltos de línea también eliminados. Con este ciclo voy a inicializar el arreglo que acabo de crear, recorriendo cada una de las tres dimensiones. Tenemos la dimensión de la tabla, fila, columna,
y le asignamos a este elemento del arreglo el valor n, que no lo he declarado. Vamos a crear un double n inicializado en 1 y lo vamos a ir incrementando en cada iteración en 0.5, ya que es un valor double. Voy a compilar para ver que no hay errores. Me da la impresión que no hay, pero sí hay. Y dice que me falta un punto y coma. Y no es que me falte un punto y coma, sino que dejé aquí un paréntesis, cerrando paréntesis. No hay errores, solo advertencia de dos variables que no estoy usando. Voy a compilarlo y ejecutarlo. Y pueden ver aquí que me ha salido creado con éxito. Me ha salido 3 veces. Y la razón por la que ha salido 3 veces es porque el mensaje no sale cuando se crea completo el arreglo, sino que se ejecuta en la parte del for del J, que es cuando se crea cada una de las 3 tablas. Como son 3 tablas, entonces se crea una tabla, creado con éxito, se crea otra, vuelve a mostrar el mensaje y así 3 veces. A la hora de mostrar los datos ven que igual que antes los muestra correctamente. Un arreglo de tablas, tener la tabla 1 y ahí pueden comprobar los valores que se van incrementando de 0.5 en 0.5. El arreglo fue creado con éxito. Acerca de la liberación de memoria, antes de pasar al ejemplo con 4 dimensiones, tendríamos que completar la parte del else para hacer los recorridos en reversa, eliminando o liberando la memoria. Vamos a ir paso a paso. Si en esta primera etapa, cuando reservamos memoria para n tablas, la reservación de memoria falla, entonces esto va a ser igual a null, arreglo 3D va a ser igual a null y va a saltar a este else que tenemos aquí, donde nos va a mostrar que no se pudo reservar memoria. Aquí no hay nada más que agregar porque como en la primera instancia no se pudo reservar memoria, entonces no hay nada que borrar, simplemente no se creó desde el inicio. En caso contrario, si esto es distinto de null, entonces entramos y pasamos ahora al ciclo donde reservamos memoria para la fila. En este ciclo nuevamente intentamos o reservamos memoria, pero para cada una de las tablas. Si llega a ocurrir un error y no se logra crear el bloque de memoria, entonces esto no va a ser distinto de null y vamos a pasar a este else que está aquí. Y en este punto sí tenemos que hacer un recorrido hacia atrás. Para eso vamos a necesitar un ciclo for y pensar en cómo se haría el recorrido. Espero no equivocarme en el recorrido porque si no llega a fracasar el programa, pues tal vez no podamos verlo. En esta etapa entonces vamos a ver, si no se reservó memoria para la fila i, entonces necesito eliminar las filas que sí se habían creado. Así que voy a crear aquí una nueva variable entero llamada n. No puede ser n porque ya tengo una n. Le voy a llamar a. O incluso se puede hacer utilizando un ciclo while. Mientras i, porque estoy trabajando ahora mismo con i, mientras i sea distinta de 0, o más bien mientras i sea mayor que 0, o mayor o igual que 0, voy a ir eliminando cada una de las filas que fueron creadas. Y voy a arreglo 3D, más bien aquí llamo a free, a la función free de liberar espacio, y elimino el arreglo 3D índice i. Esto sería, en nuestro ejemplo, funcionaría de la siguiente manera. Nosotros creamos 3 tablas. Si nos encontramos, por ejemplo, en la tabla 3 y falla la reservación de memoria, entonces vamos a saltar a este punto. Cuando i vale 3, mientras i sea mayor o igual que 0. Entonces destruimos
la tabla 3, restamos, destruimos la tabla 2, restamos y destruimos la última tabla. Cuando destruimos entonces las 3 tablas, salimos del ciclo y llamamos nuevamente a free para ahora destruir el arreglo completo, el arreglo 3D. Y con esto hemos eliminado toda la memoria que habíamos reservado. Esto mismo es lo que tendríamos que hacer en los otros casos. Si ahora en la fila I o en la tabla I se pudo crear todas las filas correctamente, o se creó la fila correctamente, entonces entramos al for, donde vamos a recorrer cada fila, y para cada fila se va a crear cierta cantidad de columnas. Entonces aquí comprobamos si se logró reservar memoria. Si se pudo, entonces el mensaje se creó con éxito, y si no, entonces necesitaríamos crear algo como lo que tenemos aquí. En este caso tendríamos 2 while anidados, uno para recorrer las filas y uno para recorrer las tablas. El primero recorrería la tabla y es controlado por i. Entonces mientras i sea mayor o igual que 0, porque nos vamos a ir desde la tabla i hasta la tabla 0, y el segundo para controlar las filas, j sea mayor o igual que 0, porque nos vamos desde la fila j hasta 0. Y dentro de este ciclo entonces llamar a la función free y eliminar el arreglo 3D, elemento i, j. Lo eliminamos y se procede a restarle a la fila, es decir, a volver a la fila anterior para también eliminarla. Luego de eliminar todas las filas, entonces restarle a la i para eliminar la tabla anterior, y así vamos hacia atrás eliminando lo que ya habíamos reservado. Ya que en algún momento falló, entonces vamos retrocediendo eliminando lo que sí habíamos logrado reservar. Y cuando terminen estos 2 ciclos se habrá eliminado todo, y llamamos free una vez más para ahora eliminar el arreglo 3D, la memoria que estaba asociada para las 3 tablas, y con eso quedaría el espacio liberado. Esa sería entonces la forma en que se crearía y la forma en la que se trataría un error en el caso de un arreglo de 3 dimensiones. Voy a compilarlo para ver que no hay errores. No hay errores, por lo tanto con esto podríamos cerrar el ejemplo utilizando ciclos de 3 dimensiones. Algo más que puede ocurrir, o más bien algo más que puedo hacer aquí a manera de ejemplo, es que voy a crear un condicional. Si la j, si la j vale 3, digamos, voy a hacer que el elemento, el arreglo 3D en el campo ij, le voy a asignar nulo. De manera que hago esto para que aquí no me diga que se creó con éxito, sino que se ejecute toda la eliminación de memoria para que vean que funciona, o que no funciona en caso que no funcione. Para cada ejecución voy a colocar aquí un print que me diga eliminando, por ejemplo, fila y el número de fila, y un salto de línea, en este caso la fila j. Y del mismo modo voy a agregar un print a esta parte que me diga eliminando tabla, y voy a colocar la tabla i y el salto de línea. Voy a darle algo de espacio para que se vea mejor y listo. Finalmente podríamos colocarle aquí un eliminando arreglo completo, pero lo vamos a dejar así. Voy a compilar y voy a correrlo.
Veo que hay aquí algún problema, dice que eliminando la tabla 0 y estaba creando la tabla 0 y había creado hasta la fila 3, que es cuando yo le coloqué el condicional de que lo igualara a null, y pueden ver que empezó a eliminar la fila 3, la fila 2, la fila 1, la fila 0, pero luego el programa dejó de funcionar y no sé por qué. Tendría que revisar eso. Yo creo que la razón por la que el programa dejó de funcionar es que luego quise, o más bien hice referencia a esta etapa del código, es decir, que quise inicializar un arreglo que no existía. El arreglo, en fin, no se creó y yo traté de inicializarlo, ese es el error. Así que voy a ejecutar de nuevo y veo que nuevamente se vuelve a colgar el programa. Voy a volver a revisarlo y lo que voy a hacer ahora es, luego de llamar a free, es necesario agregar un break. Creo que eso sería lo ideal, porque este break rompería el ciclo dentro del cual se esté ejecutando. Creo que eso sería lo lógico. Así que luego de este free también es necesario un break. Voy a hacer una nueva prueba, suponiendo que ese era el problema, y voy a correrlo. Ahora puedo ver que sí avanzó más, pero aquí podemos ver eliminando tabla 0, él eliminó y se repitió varias veces, eso es lo que estoy viendo. Así que me hace falta un break en algún lugar. Y claro que sí, el problema por ejemplo aquí es que cuando se ejecuta este break que tengo aquí, funciona para romper con un ciclo, pero el ciclo que rompe es este ciclo de las n filas. Luego de romperlo pues vuelve a continuar ejecutándose. Creo que la solución más rápida para esto, para no alargar demasiado el video, sería recurrir a la función goTo, a esta función, y colocarle un nombre. Le vamos a colocar fin, por ejemplo, goTo fin, con punto y coma, claro. Aquí goTo fin, punto y coma, y vamos a crear la etiqueta fin por aquí, luego de todo. O más bien lo vamos a dejar dentro de este else, para que nos diga no se pudo reservar memoria. Listo, nueva prueba. Y pueden ver que ahora sí el programa está funcionando correctamente. En algún lugar leí que no era recomendable utilizar la función goTo, pero a veces es necesaria. Se podría llegar a anidar varias sentencias if else y evitar el uso del goTo, pero por el momento lo vamos a dejar aquí para que el video no se alargue demasiado. Dejamos entonces aquí lo que sería tratar con arreglos de 3 dimensiones y voy a pasar a explicar un poco de arreglos de 4 dimensiones. Voy a dejar esta parte del código y voy a dejar esta parte del código de la inicialización, pero esta etapa del código creo que no me va a funcionar, así que voy a eliminarla. Voy a cambiar algunas cosas. Ahora sería un arreglo de cuádruple puntero y le vamos a colocar 4D. Aunque antes de verlo de manera dinámica, vamos a verlo de manera estática, pero antes vamos a verlo en diapositiva. Ahora les muestro lo que sería la declaración de un arreglo de 4 dimensiones, donde cada uno de los datos que guarda es un entero. Como pueden ver y como lo he mencionado antes, el número de dimensiones en un arreglo tiene que ver con la cantidad de corchetes. 4 dimensiones, 4 corchetes. Y un arreglo de 4 dimensiones puede interpretarse como un arreglo de cubos, ya que un arreglo de 3 dimensiones podría verse también como un cubo. Y antes de mostrar lo que tenía planeado, pues les muestro
¿Cómo es esto de un cubo? En el caso de un arreglo de 3 dimensiones, es un apuntador a un bloque de memoria, digamos de esta forma, que es un cubo. Este cubo está separado en varias capas, digamos, donde cada capa es una tabla. Recuerden que les mencionaba que un arreglo de 3 dimensiones puede ser tomado como un arreglo de tablas. Así que aquí tendríamos la tabla 1, la tabla 2, la tabla 3. Y para cada una de estas tablas existe cierta cantidad de filas. Y para cada una de esas filas existe cierta cantidad de columnas. De manera que entonces así se podría interpretar lo que es un arreglo de 3 dimensiones. Ahora volviendo al tema que estamos tratando ahora, que es el del arreglo de 4 dimensiones. Un arreglo de 4 dimensiones apuntaría a un bloque que contiene varios cubos. De manera que un arreglo de 4 dimensiones puede estar en el elemento 0, un cubo. Luego en el elemento 1 puede tener otro cubo. Y así sucesivamente puede tener el elemento 2 del arreglo ser otro cubo. Y así la cantidad de cubos que el programador decida o que el usuario necesite. Otra manera de verlo, que es la que tenía planeado mostrarlo, es la siguiente. Vemos aquí un arreglo de 2 dimensiones. Más bien, la primera dimensión contiene 2 elementos, que es lo que les muestro aquí. Y luego dice que cada una de estas 2 dimensiones contiene dentro 3 elementos, que es lo que les muestro aquí. Cada una de las 2 dimensiones de del primer corchete contiene dentro 3 elementos, que son los que se muestran aquí. Y cada uno de estos 3 elementos contiene 2, como les muestro aquí. Y cada uno de esos 2 elementos contiene 2. Y así se va desarrollando un arreglo de 4 dimensiones. En el que pueden ver que en la última etapa, en la última capa, lo que tendríamos son 12 datos. 12 elementos. En este caso 12 enteros. Pero lo que he desarrollado aquí es simplemente una de las ramas del arreglo. Y este arreglo contiene 2 ramas. Si cada rama tiene 12 enteros, entonces por tener 2, tiene un total de 24 enteros, que sería el tamaño del arreglo, o la cantidad, o la capacidad de almacenamiento del arreglo. Y nuevamente les digo que la cantidad de datos que caben en un arreglo se pueden calcular multiplicando sus dimensiones. Tendríamos 2 por 3, 6, por 2, 12, por 2, 24. El otro enfoque que le damos es el de manera dinámica. En el enfoque de manera dinámica declaramos un arreglo cuádruple puntero a entero inicializado a null. La buena práctica de inicializar a null las variables que son punteros. Por ser un arreglo de más dimensiones, obviamente llevaría más ciclos anidados para la creación o para la reservación de memoria, y también llevaría más ciclos anidados para eliminar la memoria reservada. Pero todo esto siempre se ejecuta de maneras similares. En primer lugar, en este caso se crearía espacio para la primera dimensión, tal y como hicimos antes, que se creaba espacio para la primera dimensión. Pues aquí igual creamos espacio para la primera dimensión, que recuerden de la diapositiva anterior que eran 2 elementos en la primera dimensión. Y cada uno de estos elementos va a ser un triple puntero a entero. El casting es ahora cuádruple puntero, ya que este bloque de memoria se lo asignamos a la variable ptr arreglo 4d, que es un cuádruple puntero. Las siguientes etapas también son similares. Es necesario crear un ciclo que va a recorrer cada uno de estos 2 elementos. Cada uno de estos 2 elementos es un cubo. Un cubo
es un arreglo de 3 dimensiones. Dentro de este ciclo reservamos memoria para cada uno de esos 2 cubos que hemos creado. Cada cubo va a contener dentro un arreglo de 2 dimensiones. Un cubo es un arreglo de tablas, por lo tanto, cuando reservamos memoria con malloc en esta etapa, el elemento que vamos a guardar es un doble puntero, una tabla. Y recuerden de la diapositiva anterior que teníamos declaradas 3. Así que 3 tablas multiplicadas por el tamaño de cada tabla. El casting es ahora triple puntero porque este elemento, según lo que creamos antes, es un triple puntero. Aquí me estoy saltando algo que es importante, y es que aquí debo de especificar un índice, el índice i, que se referiría al cubo i. Luego de eso tendría que haber otro ciclo anidado, y en esta etapa se haría la reservación de memoria para cada fila. En esta etapa sí que agregué el índice. Tendríamos aquí el cubo y la tabla, y luego tendríamos que anidar otra vez un ciclo donde se reservaría memoria para el cubo i, tabla j, fila k. Cada una de las k filas es un arreglo a entero. Es por eso que el casting se hace a puntero a entero. Y lo que reservamos aquí, 2 multiplicado por el tamaño de entero, es para especificar que la fila k contiene 2 columnas. Terminando con todo este conjunto de ciclos, habríamos llegado al final y estaría creado un arreglo de 4 dimensiones. Y pasaríamos ahora a verlo en código. La inicialización de un ciclo de 4 dimensiones estático, donde especificamos entre corchetes sus dimensiones, es muy similar a como se haría con el de 3 dimensiones. Tenemos que ir encerrando entre llaves cada una de las dimensiones, que en este caso sería encerrar cada cubo, y dentro de cada cubo encerrar cada tabla, y dentro de cada tabla encerrar cada fila. Es un proceso más largo, ya que tiene más dimensiones, obviamente. Habría que modificar aquí algunas cosas de este ciclo donde inicializamos, ya que en esta primera etapa tendríamos que agregar, por ejemplo, un for. Vamos a agregar o lo vamos a modificar desde adentro. Aquí sería n cubos, luego sería n tablas, n filas, y dentro de este iría el último ciclo anidado para controlar las columnas, que las controlaríamos con L. Desde que L vale 0, L menor que el número de columnas. Y dentro de este último for es que iría la asignación del valor. Tendríamos IJK y la última dimensión L. Las mismas modificaciones tendrían que agregarse al conjunto de ciclos anidados donde mostramos los datos. Ahora tendríamos aquí que controlarlo. Sería n cubos, luego n tabla, n filas y n columnas. Y en la primera etapa donde se imprime sería cubo, y decimos aquí en qué número de cubo nos encontramos. Luego tendríamos un nuevo print para indicar en qué tabla nos encontramos, que sería en la tabla J. Finalmente, luego de mostrar el título de tabla, estos últimos 2 ciclos anidados mostrarían la tabla, como lo hacía antes con el arreglo de 3 dimensiones. Así que aquí tendría que agregar un print, dentro del cual se imprimiría cada uno de los elementos del arreglo de 4 dimensiones. Luego de que termina de imprimir una fila de cada tabla, debo agregar un salto de línea para separar las filas. Y con esto ya estarían listos tanto los ciclos para mostrar como para inicializar el arreglo. Y tocaría ahora la reservación de memoria, que funciona como lo habíamos hecho antes. Primero, arreglo 4D, reservarle memoria. Primero el casting a double, cuádruple puntero a double,
y luego tendríamos n cubos y cada cubo multiplicado por el tamaño de un cubo. Y un cubo es un triple puntero, un arreglo de 3 dimensiones, en este caso double. Comprobación de que se haya asignado la memoria y el mensaje de error si no se asignó memoria. Aquí mismo voy a declarar ya el goto como lo hice antes. Si se logra reservar memoria, entonces en el arreglo 4D, en el índice i, en el cubo i, hay que reservar ahora memoria. Y ahora el casting sería a triple puntero. Y estamos hablando de reservar memoria para n tablas, cuyo tamaño de cada tabla es el tamaño de un doble puntero, pues cada tabla es un arreglo de 2 dimensiones. Y nuevamente comprobar que se haya reservado memoria, y lo comprobamos verificando que arreglo i sea distinto de null. Si es distinto de null, entonces sí se reservó memoria, y si no, pues llegamos a esta etapa donde, utilizando un ciclo while, mientras i sea mayor o igual que 0, voy eliminando lo que ya se habría creado anteriormente, que sería el arreglo 4D, elemento i, y luego reducir i. Finalmente free para eliminar el arreglo 4D. Y aquí es donde tendría que agregar el goToFin. Esto se va a repetir para todas las etapas. Si se logró reservar memoria, entonces entramos a un ciclo controlado por j desde que j vale 0, mientras j sea menor que n tablas, porque ahora vamos a trabajar por tabla. Y dentro de este ciclo tendríamos que reservar memoria para el cubo i tabla j. Y para lo que reservaríamos memoria ahora sería para la fila. El casting sería doble puntero, porque estamos trabajando sobre tabla. Y ahora crearíamos el número de fila. Igual que antes, habría que comprobar con un if si se logró reservar la memoria para el elemento ij, que sería cubo i tabla j. Y si no se logró reservar la memoria, entonces tendríamos que anidar 2 ciclos while. Uno que controla los cubos, el primero, y el otro que controla las tablas. Aquí eliminaríamos entonces el elemento ij que se había logrado crear. Luego retrocedemos en j, retrocedemos en i, y cuando ambos ciclos terminen, eliminamos el arreglo. Y utilizamos goto para ir al final. En cambio, si se logró reservar la memoria, entonces entramos en el if y creamos un nuevo for para reservar memoria para la última dimensión, que son las columnas. Y en esta etapa tendríamos el elemento i, tabla j, fila k, y reservar memoria para cada una de esas filas. El casting sería, como cada fila es un arreglo simple, entonces el casting sería a puntero a double. Y luego con malloc reservar el bloque de memoria, que sería de n columnas multiplicado por el tamaño de cada columna, que es el tamaño de un double. Y hacer la última comprobación de reservar memoria, que sería comprobar que se haya reservado memoria para el elemento cubo i, tabla j, fila k. Si es distinto de null, entonces podríamos colocar el mensaje de creado con éxito. Y si no, tendríamos que anidar ahora 3 ciclos while, ya que el primero recorrería los cubos, el segundo recorrería las tablas y el tercero recorrería las filas.
e iría eliminando el elemento IJK, que sería el elemento del cubo I, tabla J, fila K. Y luego retroceder en la fila K, retroceder en la tabla J y retroceder en el cubo I. Y cuando termine todo eso, eliminar el arreglo y utilizar la sentencia goto para ir al fin. Con eso estaría terminado todo lo necesario para la creación y manejo de errores en un arreglo de 4 dimensiones. Voy a compilarlo para confirmar que no haya errores. Y aquí tengo un error porque aquí tengo la etiqueta fin y le he colocado el goto y eso no va. Aquí dice que hago referencia a un arreglo 3D, no cambié el nombre del arreglo, que ahora es 4D. Y aquí igual. Aquí hay una advertencia muy importante de que no he inicializado I, y es porque olvidé colocar el ciclo que recorre los n cubos. Así que aquí debo de crear ese ciclo for desde I igual a 0 y menor que n cubos, y dentro de este ciclo es que debe de ir todo esto que tengo acá. Para estar seguro me voy a asegurar de que tome todo lo que está en el if. Listo, he dado espacio, he dado los espacios necesarios, la sangría necesaria, y ahora tendría que comprobar que no haya errores. Ahora no hay errores. Voy a confirmar el formato, la salida. Voy a dar un espacio a las tablas y creo que estaría el programa listo para mostrarlo. Y tengo aquí un error, y es que cuando reservé memoria para las n filas tenía que ser n filas también en el ciclo para recorrer cada una de las n filas que acabo de crear. Suponiendo que ese era el único error, lo ejecuto y pueden ver que ahora sí funciona correctamente. Me salen los mensajes de creado con éxito y luego me salen y en que lo que estoy mostrando es un arreglo de cubos. Tengo el cubo 1, cubo 2, tengo 2 cubos, y dentro de cada cubo un arreglo de tablas, 3 tablas en cada cubo. La demostración de la liberación de memoria sería similar a como lo hice antes. Lo voy a agregar en la última etapa de reservar memoria, que sería por acá, para las n columnas. Y voy a crear aquí, pero va a ser una condición distinta, que sería que si I es igual a 1, es decir, si me encuentro en el segundo cubo y además me encuentro en J igual a 2, es decir, en la tercera tabla, y además me encuentro en la fila 0 y la columna 2. Si todo esto ocurre, entonces al elemento IJK le voy a asignar null para que el programa falle y me muestre cómo se hace el recorrido hacia atrás, liberando la memoria. En este caso no sería necesario agregar la L, claro que no. Voy a compilarlo y dice que no se ha creado el arreglo tal y como se suponía que debía funcionar. Lo que sucede aquí, que luego el programa se cuelga, es porque luego de que no se creó el arreglo, estoy haciendo referencia a estos dos ciclos. Estoy haciendo referencia a inicializar un arreglo que no fue creado. Esa es la razón. Si dejo esto como comentario, entonces no tendría ese problema. Voy a hacer la prueba
y ven que ahí simplemente me dice que no se ha creado el arreglo, pero además quiero que me muestre cómo se van eliminando las cosas. Sería agregar una serie de prints. En primer lugar, eliminando cubo, que sería el cubo i. Luego sería un print que diga eliminando tabla j. Y finalmente un print que diga eliminando fila. Voy a hacer la prueba. Me falta un punto y coma aquí y me falta agregar la variable j. También voy a agregar algo de espacio. Y voy a hacer la prueba. Donde pueden ver que dice eliminando cubo 1 y dentro del cubo 1 dice eliminando tabla 2 y dentro de la tabla 2 eliminando fila 0. Luego retorna a eliminar la tabla 1 y ahí elimina luego la tabla 0 y luego elimina el cubo 0, que es el anterior. Es decir, se puede ver que va retrocediendo, eliminando la memoria que había reservado antes de llegar al fallo. Hasta aquí vamos a llegar con este video. Lo espero en el siguiente.